Bueno, nuevamente aquí en Estación Inchín y nuevamente con el microprograma Terapia Física con la licenciada Romina Ludueña, que es la coordinadora del Centro de Rehabilitación, Kinesiología y Fisioterapia de Barrio Minetti, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de Salda. Muy bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Romina. Bueno, yo me quedé tildado los otros días con lo del túnel Carpiano. carpiano, que vamos a charlar un poco, pero hoy vamos a charlar de otra cosa, me decía fuera del micrófono. Sí, también algo bueno, que atendemos todos los días, te diría en un 90% de nuestro trabajo, los diagnósticos de los distintos médicos en todas las órdenes que recibimos, de cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia. ¿Qué es? Que no es lo mismo. No, No. no. ¿Qué es? Bueno, la columna está separada anatómicamente por sectores. Tenemos 7 vértebras a nivel cervical, por eso de ahí viene la cervicalgia, que es el dolor de esa zona, que es la zona del cuello y que está muy relacionada con los hombros. Eh, lo que más atendemos es cervicalgia, porque bueno, todas las tensiones, viste que hay gente que las tensiones se van en el estómago con Sí, gastritis, sí. con gastroenteritis. Yo creo que el mundo se divide en las personas que el nervio se le va a gastritis y a gastroenteritis, y los que se van a las contracturas musculares del cuello. En el Yo tengo caso... la suerte de ser dual, porque a mí se me Vos van las los dos dos. lugares. Sos un afortunado bárbaro. eh, eh, en lo que es la cervicalgia, cuando se, cuando se agrava, en los casos cuando también el paciente se deja estar y se va contracturando mucho los músculos, eh, pueden haber pinzamientos. Ah, ¿Qué son los pinzamientos? Los espacios de entre vértebra y vértebra se disminuyen, se comprime. Esto puede ser por un problema óseo, que ya un accidente, un aplastamiento de la vértebra, puede ser por un trauma, un traumatismo, o algo congénito, que ya venga la vértebra que se, con una malformación, o lo que es mayormente común, que es se contrae tanto el músculo, las fibras contraen, se achican, se retraen, y eso achica los espacios en vértebra y vértebra. Ahí está el pinzamiento. ¿Y qué ocasiona esto? Desde las vértebras salen arteria, vena y los nervios. En el caso de la cervical, de la zona cervical, todo lo que va a la cabeza y todo lo que va a los brazos, los miembros superiores que le decimos nosotros. Entonces, cuando ya hay mucha contractura, no va a haber buena irrigación a la cabeza, al cerebro, podemos tener náuseas, podemos tener el síndrome vertiginoso, que es horrible, es un mareo, una sí, sí. sensación de que todo te da vuelta. Podemos tener el zumbido en los oídos, hormigueos en ambos brazos o en un brazo, depende si el pensamiento está comprimiendo más el nervio de un lado que del otro. Esto en un caso extremo, ¿no es cierto? Cuando el paciente está dolorido, que ya se mueve casi en bloque, el tronco y el cuello se mueven como si fuera una sola cosa y no hay movilidad. Eh, bueno, ahí está el diagnóstico que nos viene con cervicalgia. Tenemos que masajear mucho la zona, relajar las fibras musculares, volverle a darle flexibilidad, descomprimir esas vértebras, elongar esos músculos para que todo vuelva a la Pero cuesta normalidad. bastante, ¿no es cierto? Que Eh, los músculos vuelvan a ese lugar. cuesta, cuesta cuando yo estoy haciendo una actividad que me sigue generando la contractura. Si yo relajé la fibra, le di vasodilatación, le di sangre, se oxigenó, se nutrió, se relajó la fibra, no tendría que volver. El paciente que tenemos, gracias a Dios, muchos casos que el paciente hace las 10 sesiones, ya no le duele más, duerme bien, ya todo está bárbaro y no vuelve más.
Y capaz Claro, que, no, pero me refería pero cuando se te contraen los músculos, sobre todo los músculos que están en el cuello. debajo, claro, en el cuello, debajo de la nuca o a los costados de la nuca, Ujú. del lado dorsal, es que como que cuesta que esos músculos se relajen, Sí, de por sí, yo como le digo a la gente, los músculos de la zona cervical son los que sostienen el peso de la cabeza. Ujú. También permanentemente están en su función de sostener el peso de la cabeza. Si encima nosotros estamos con el celular, con la cabeza agachada hacia abajo, estamos viendo tele con la cabeza agachada hacia abajo o la computadora con la cabeza, esos músculos más tienen que hacer la contrafuerza de mantener la cabeza que no se caiga, Sí, para hacerlo más sí, 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 figurativamente. sí. Entonces cuesta relajarlos porque son músculos que están todo el tiempo sosteniendo la cabeza en su actividad. Me imagino que esta nueva cultura o estos nuevos artefactos que se incorporan a la cultura, como es el celular, la Las computadora, tablets, los la videitos tablet, juegos. eso también los desafía a ustedes como profesionales para tomar nota de qué tratamientos se necesitan justamente para abordar esas patologías. Sí, lamentablemente agrava bastante, por eso hemos notado que siempre, como te decía, un 90% de nuestro trabajo en un consultorio siempre vamos a tener una cervicalgia, siempre. Eh, pero ahora con el celular es notorio. Lamentablemente uno cada vez está más horas con el celular y no lo tenemos a la altura de que la vista esté enfrente, sino que flexionamos Hacia abajo. hacia abajo. Bien. Eh, pero bueno, si uno no hace, porque por ahí en la actividad física, por ejemplo, la que inicia una actividad como Pilates, tiene que hacer mucho trabajo a conciencia para relajar el cuello y los hombros. Y si va al gimnasio, las abdominales, hacerlas realmente con los abdominales y no con el cuello. Entonces, por eso te digo que si el paciente, la persona, sigue generando con su actividad esta tensión en el cuello y va a ser difícil que no se contracture y que no mantenga la contractura. Por eso es que también está en la tarea nuestra indagar a qué se dedica, qué hace y por qué llegó con esta contractura y qué es lo que podemos hacer para prevenirla y evitar que eso se siga generando, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esta experiencia, ¿qué se recomendaría a la gente que, bueno, que está todo el día con el celular, hacer en algún momento del día como para distensionar esos músculos? Elongar movimientos del cuello, siempre relajado, con la respiración profunda lenta, elongar los músculos de la cabeza del cuello, de los hombros. Y, si uno está trabajando 6 horas u 8 horas frente a una computadora, haciendo un informe con el teclado, tiene que tratar de por lo menos media hora o una hora a hacer estos movimientos relajados para conscientemente ver cómo tiene los hombros, si está tenso o no, cómo está la posición de la cabeza. Si estamos con el celular, ahora estoy viendo que mucha gente, me pasó hace poco, fui a una pileta donde había gente y llevan ese soporte para el celular, entonces por lo menos lo tiene un poquito más elevado Ajá. y no con la cabeza hacia abajo, que en realidad viene un soporte de plástico que es comercial, pero si no son dos maderitas que se encastran, que lo he visto en las ferias de los artesanos, que no es caro y que vos lo podés poner justamente sin que estés sosteniéndolo con los brazos, que también es un sostén, y lo podés poner a la altura que esté un poco más elevado. Y si lo haces por ahí en la cama, ponete un almohadón, si estás boca arriba, un almohadón que sea más o menos alto para poner los brazos encima y ahí apoyas los brazos y el celular y te Más o menos queda a a la la altura, sí, sí. altura. ¿Mm? No es lo más recomendable, ¿no? Ya es No, demasiado no, pero, fanáticos. pero bueno, viste que hay gente que incluso antes leía libros en papel,
que es lo mejor y lo ideal, Sí, pero sí. ahora lo hace a través de la tablet o a través del celular, hasta eso, la lectura nocturna del libro a través de la pantalla. Entonces, bueno, hay que hacer esos cambios. Y las otras dos algias que para Dorsalgia y lumbalgia. La dorsalgia es un poquito menor, pero es la zona entre las escápulas, en la zona del medio. Los nervios que salen de ahí son los que inervan los órganos. Entonces, en los casos donde hay una contractura muy fuerte, podemos llegar a sentir hasta que nos corta la eso a respiración. mí me pasó, sí. Que cuando llegamos a eso es que la contractura es importante y podemos llegar hasta una puntada a ese nivel y esto que te digo que se corta la respiración, ¿por qué? Porque también es un pensamiento que no manda bien la electricidad, los nervios que irrigan los pulmones, que irrigan el estómago, el hígado, todos los órganos salen inervados desde la columna, las raíces nerviosas de ahí. Por eso es que pasa eso. Eh, Ahí también, lo mismo que en la cervical, que hay que elongar, hay que relajar esos músculos. ¿Eso también puede ser por un mal esfuerzo? Sí, Sí. sí, sí. Porque a mí me ha pasado justamente no por levantar peso, sino porque por algún movimiento De brusco rotación, sí. inclinación. Mira, el peor movimiento que uno puede hacer para los discos intervertebrales, que es una gelatina que está entre vértebra y vértebra, que cuando se inflama es la famosa hernia discal, Ujú. el 80% de esos discos es agua, por eso es importante tomar agua. A lo largo del día se van como deshidratando y a lo largo de los años se van degenerando y deshidratando. Y el peor movimiento que podemos hacer para esos discos es el cizallamiento que le llamamos, que es una rotación del tronco más inclinación, que es cuando yo Ajá. roto y me agacho encima con la espalda sin flexionar las piernas y encima agarro algo pesado. Esa fuerza la hace el disco intervertebral de la columna y ahí Claro. lo lesionamos. Es lo que hay que evitar. Esa se llama dorsalgia, Dorsalgia. La dorsalgia es la inflamación de los músculos de la zona del medio sería, dorsal, del medio. exactamente. Y después nos vamos a la lumbalgia, que son las últimas 5 vértebras de la columna, lumbares que se articulan con el sacro, pobre nuestra cintura, y de ahí sale el nervio ciático, Ese vamos a que tener vamos a tener era un vamos a hacer una capítulo serie con eso. así, aparte, exactamente. El famoso me quedé duro y quería subirme al taxi para ir al médico y ni siquiera podía. Sí, sí, es A mí terrible. me han llamado, paciente Romy, estoy doblado, ayúdame. Sí, es horrible. Cuando lo pinzamos al nervio ciático, que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo humano, es el que inerva todos los músculos de las piernas hasta el dedo gordo. eh, y cuando está irritado e inflamado, nos dice basta. Bueno, Por ahí ustedes también ustedes intervienen ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, en los casos estos que el paciente queda literalmente duro, así doblado o que no se puede ni incorporar, eh, lo que recomienda el médico y nosotros también, por la experiencia, es un Flexicamin B12 inyectable, 1, 2 o 3 días y ya podés volver Es como que se descomprime eso, es como que se exactamente, relaja. exactamente, se desinflama, se descomprime, entonces te permite volver a tu actividad normal. Pero eso es Obviamente con una que medicación. eso es como una medicación en los casos en ese caso que quedas duro. Ujú. En ese momento lo mejor es eso. En el caso de los diabéticos no pueden usar el Flexicamin B12, pero bueno, usan un Bloquium o algo que el diabetólogo les recomiende. Pero fisio, obviamente. Al principio es el inyectable para permitirte incorporarte y Sí, sí. después fisio. Fisio para relajar, para elongar, eh, para trabajar esa columna. También con la palpación podemos ver si hay una vértebra que está rotada, que está fuera de lugar. En ese caso también está una rama de la fisioterapia que es la quiropraxia.
que ahí ellos evalúan y ven si las vértebras están subluxadas, ¿qué significa esto? Es que se sale del lugar. Entonces el quiropráctico es el kinesiólogo que hizo la especialidad y que puede volver con una maniobra, volver a acomodar esa vértebra. Esos son bravos. Que sí, son bravos. O sea, no sé si bravo, pero me han contado que da impresión. Da impresión, exactamente. En mi caso, de experiencia personal, el alivio ha sido Sí, instantáneo. eso me han dicho también. Yo tengo 2 que recomiendo porque de paso aconsejo a no ir a cualquier profesional, Bien. sino realmente uno que sea recomendado. Yo tengo 2 que yo creo que saben más de su columna y de la columna que de su propia familia. Bien. Tienen un conocimiento realmente increíble y entonces le entrego mi columna con los ojos cerrados. Pero bueno, hay que tener cuidado a quién uno le brinda su columna, Yo que, justamente sí. porque salen los nervios, que son los que nos hacen todo en nuestro cuerpo, por eso hay que tener cuidado. Perdón, te Dos corto. preguntas, no. El nervio ciático. Ciático. El nervio ciático. La terminal es arriba de la nalga, es más o menos, tiene Claro, dos terminales. salen así Ajá, de la zona lumbar, sí, lumbosacra, de estas 4 últimas vértebras eh, lumbares y la cola de caballo que le llamamos del sacro y bajan a las piernas. a O las sea, te ambas puede piernas. agarrar de un lado, del otro o de los dos. Bien, Exactamente. Si uno presiona en los glúteos, hay un punto gatillo que sí, presionas y te va a doler mucho. siempre, mucho. Sí. Y si está irritado, Y bueno, eso, si vos te haces masaje con el dedo, ¿sirve o no sirve? sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues yo quería decir algo a favor de los profesionales. Muchas veces uno se siente, está como contracturado, entonces viene un amigo, una amiga y te dice, che, dice, yo te hago unos masajes o por ahí te hacen cruzar los Mm, brazos y te levantan de atrás. Yo no, lo que pasa es que una vez lo hicieron y quedé peor. claro, y que Me sí, parece que hay que ir directamente al exactamente, profesional, no dejarse toquetear por nadie. exactamente. Es una lucha que tenemos, bueno, de hace muchos años y hoy en día más todavía, que lamentablemente hay muchas personas que se hacen pasar por fisioterapia, además del amigo este que vos me comentas, que sí, a ver, yo te lo como, no es lo aconsejable. Eh, mayormente gracias a Dios no pasa, pero puede pasar que ese amigo que te quiere ayudar y hace una macana. Claro, ese es el tema. Saca más la vértebra del lugar, pinza más el nervio y puedes quedar peor. Claro. Y también esto de que te digo que es una lucha porque hoy en día una persona hace un curso de masoterapia y no digo todos, pero hay cursos de masoterapia que son muy incompletos y tenés que saber la anatomía, ¿no? Tenemos todo el primer año es anatomía, porque nuestro cuerpo Es es complejo. Sí, complejo, sí, es sí, tal cual. complejo. Entonces hay que tener cuidado donde uno palpa, donde uno toca, qué es lo que estira, la fascia. eh, Bueno, perfecto. Bueno, ha estado clarísimo, más claro, echarle agua. bueno, me alegro. Está muy bueno las distintas, las distintas Sintomatología. sintomatología que se nos presenta. Vos estabas contando y a mí me pasaron las tres cosas en distintos momentos, por distintos motivos, por cuestiones de estrés o también por cuestiones de levantar peso o hacer un... Hace poco estuve paleando escombros Eso es lo peor. y Sí, sí. me dejó, Casi se cama. tuve que ir al hospital. Así que Sí, bueno, esos trabajos o el trabajo de jardinería, sí, no. Así que bueno, por eso quería, porque son muy comunes estas lesiones y aprovecho a hacer una anécdota que las secretarias que arrancaron, que una todavía está hoy, Florencia, no sabían ni qué era una cervicalgia. Y hoy en día, la verdad que la labor de ellas, te digo que ya casi están por recibirse de kinesiólogas, hablando de esto, de ellas. Eh, Realmente agradecida también a las secretarias porque
son el escudo, como dijo una vez Vero, una de las secres que reemplazó a una de las secretarias ahí de Minetti, somos el escudo visible que nos atajamos todas los reclamos o cosas. Gracias a Dios, bueno, ahí en Minetti no hay, pero la verdad que ellas son el nexo entre el paciente y el profesional, entre el familiar y el paciente, son un gran nexo indispensable en el equipo. Yo cuento y he contado con excelentes secretarias que han hecho hasta más de lo que tendrían que hacer. Por decirte un ejemplo, cuando era el día de la primavera o Navidad para las fiestas, ay, yo tengo unas lucecitas, las voy a traer, ay, yo voy a armar. La verdad que esas cosas, uno nota el amor que le tienen al lugar. Todas tenemos la camiseta. Exacto, eso ponerse la camiseta, exactamente. Exactamente, re que esté bien puesta para el alivio de los pacientes, de la gente, para todo Salta, No, ¿no? Así además te que cuento que la gente que va al centro, por lo que uno escucha afuera, digamos, tiene una excelente referencia de lo que es el centro de rehabilitación de Minetti. Así que bueno, sigamos así. sí, eso es. Bueno, muchas gracias Romina nuevamente y nosotros No, nos encontramos la semana próxima. ¿Eh? perfecto. Bueno, nosotros acá continuamos con Alexis Guevara en Estación Inchín.